Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida al taller práctico de cocina Sabores de Londres, para la cual contamos con la especial participación de Franco Donado y Estefanía Tafache. A continuación los dejamos con Diana Polo, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes a todos los que están conectados. De verdad que chévere poder compartir con ustedes hoy este espacio, hablar sobre Sabores de Londres, que es el taller, pero digamos que hemos querido enriquecerlo un poco con todo lo que hemos también ido aprendiendo sobre Sabores del Caribe. Entonces digamos que vamos a tener hoy una charla, un conversatorio muy chévere entre dos personas que de verdad tienen mucho conocimiento. En el caso de Franco, ahorita se los presento bien, y Estefanía también. Franco, que es un chef de aquí, del Caribe colombiano, y Estefanía, que precisamente viene invitada. Tuvimos la fortuna de tenerla aquí precisamente para este conversatorio porque ella trabaja en Londres en todo el tema de restauración. Y bueno, vamos a aprovechar hoy el tiempo un poco. Si hablamos, voy a presentárselos, me voy a presentar yo, que voy a estar moderándolos un poco. Yo soy Diana Polo, soy investigadora y docente gastronómica, soy docente de la universidad en cocina local y cocina vegetariana. Y bueno, tengo a mis invitados, Estefanía Tafache, que como les dije, trabaja en el sector de la restauración, que nosotros le llamamos restauración obviamente a todo el tema de gastronomía. Ha trabajado en España en restaurantes de chefs con estrellas Michelin. Hoy en día estuvo trabajando en Soho, en Casa Soho, en Londres, y está dedicada a todo el tema de asesoría y management en entrenamiento para restaurantes, sobre todo en el tema de servicio al cliente, de eficiencia y producción. Y bueno, también les voy a leer el perfil de Franco, que Franco también nos va a estar preparando un menú súper chévere. Les voy a dar los ingredientes por si acaso a tenerlos también y a cocinar con nosotros en el momento. Entonces, Franco es instructor de cocina, sobre todo especializado en cocina colombiana. Como dice él, tiene un sabor muy también mediterráneo. También hace catering personalizado, es instructor de El Sena. Y bueno, lo chévere es que también Franco fue uno de los chefs más jóvenes que estuvo invitado al World Skills en Londres en 2011. Entonces estuvo en la ciudad, aprendió un montón sobre todo el tema de la gastronomía. Y entonces, por eso él nos va a hacer hoy un plato muy chévere. Vamos primero a conversar un poco y después nos va a hacer un plato que son unas salchichas de cerdo y manzana con gravy de cebolla y puré cremoso de ñame. Quisimos darle como el toque costeño y por eso como invitamos el ñame, este tubérculo tan importante en nuestra región, para hacer algo totalmente diferente. Entonces, para que quienes igual quieren aprender la receta, pero no vayan a estar haciendo en el momento, vayan buscando papel y lápiz, o en su celular, en su tablet, computador, para que vayan anotando todos los ingredientes y cómo es el paso a paso de esta receta. Bueno, agradecer a Cátedra Europa por estos espacios tan chéveres, a la Universidad del Norte también por invitarnos a nosotros tres aquí. Pero bueno, más que presentarlos, primero que todo, como primer paso, quiero que se presenten, quiero que de pronto le hablemos un poco a las personas que están viendo esto y que van a verlo también en diferido. ¿Quiénes son ustedes? Y dónde son dos personas que se tienen el corazón muy metido en la gastronomía. Entonces, ¿de dónde nace este amor y el querer meterse a la gastronomía, que no es un sector fácil, que si tienes que estar ahí es porque realmente te gusta un montón? Entonces, primero preséntate tú y te escuchamos. Hola a todos. Bueno, yo estudié en la universidad Dirección de Empresas Hoteleras y Turismo, pero mis papás siempre habían tenido restaurantes antes de eso. Entonces ahí yo estaba un poquito arraigada a lo que era el sector. Después empecé, cuando terminé la universidad, empecé directamente a trabajar en restaurantes. Entonces... ¿Espera, estudiaste en dónde? En Barcelona. Entonces, mi gol era pasar por
todos los departamentos posibles que abarcaran la restauración. Entonces empecé como recepcionista, sala, pasé por barra también, y después mi gol principal se convirtió en la alta gastronomía. Ahí fue donde ya me metí. Una vez te metes en un restaurante que con estrella Michelin, ya tampoco. O te atrapa o te echa de la... Sales huyendo. Sí, exacto. O sales corriendo, esté echado o esté en cocina. Sales corriendo o ya quedas ahí para siempre. ¿Con quién trabajaste de alta cocina? Con Manu Joan. Ok, súper. Él es un chef catalán que pues, sobre todo defiende la gastronomía catalana y la promociona por alrededor del mundo. Okay. Se ha movido por la gastronomía. Vamos a chismosearle antes de empezar, como para tener el contexto, toda la vida de Steffi, pero hoy estás en Londres. ¿Cómo terminas en Londres en el sector de la restauración? Realmente porque la industria en Barcelona y en Cataluña, el crecimiento todavía es muy lento, que a día de hoy todavía pasa, se genera mucha frustración, porque aunque haya la pasión, no se han generado las posiciones o el crecimiento real como para uno crear carrera. Entonces ahí fue cuando cogí mis maletitas y nos preparamos. Okay. ¿Qué haces hoy en Londres? Hoy estoy como Assistant General Manager para Gordon Ramsay, eso va a ser el próximo trabajo que vuelvo ahora. Y entonces de ahí terminar todos los niveles para después dedicarme un poquito más a práctica. Ok, súper. Gracias. Y bueno, ahora vamos con Franco. Franco, cuéntanos un poco sobre tu recorrido. Por ejemplo, no hablé que estuviste profesionalizándote en Buenos Aires, en Argentina. Entonces sí quisiera que nos hablaras un poco de lo que has vivido y lo que viviste en WorkSkills en Londres. Bueno, mi oficio es súper orgánico. Yo me dedico a la cocina porque me nació de corazón, no fue algo que la vida me puso ahí como una opción, sino que fue algo muy de voluntad propia, fue algo que busqué desde muy niño. No tenía un referente cercano como chef que dijera quiero ser como tal, pero siempre viví en una familia donde se comía bien, donde mi abuela cocinaba muy bien, mi papá cocinaba muy bien, mi mamá le gustaba comer bien, o sea, y entre todos pues aportaron mucho a ese gusto por la comida, ¿no? Y entonces crecí en un ambiente donde sentía que comer en restaurantes hacía parte de mi vida, del buen gusto, de lo que quería para el resto de mi vida también. Y cuando llegó ese momento clave donde tenía que definir qué iba a hacer con mi vida, yo creo que la tenía muy clara. O sea, sabía que eso era lo que quería hacer y que tenía que buscar los medios de lograrlo, ¿no? Entonces estudié en el SENA, estaba muy joven, tenía 16 años, estaba recién salido del colegio y para mí fue muy natural todo. O sea, para muchas personas dedicarse a algo puede ser a veces traumático, a veces difícil, a veces lleno de obstáculos. Para mí la cocina ha sido súper natural. Creo que también en parte porque nunca he estado pensando en cuánto me voy a ganar o por qué lo estoy haciendo, sino porque me gusta. Disfruto de estar metido en una cocina incontables horas y no lo veo como un trabajo, sino como un hobby, y para mí siempre ha sido eso. Entonces, siempre está esa frase de que si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar, y yo lo veo así. Obviamente, un poco me gusta el estudio también, eso también me ha ayudado mucho, porque sabemos que es un gremio que está construido hace siglos, pero le falta mucha academia en algunos casos, le falta formalizarse en muchos casos también, y creo que ser parte de esas personas que está buscando investigar, estudiar y profundizar más en lo que es académico es algo necesario, y creo que también ha sido un plus de lo que hago, que no solamente estoy metido en una cocina haciendo servicios, que es lo que a mí me gusta, sino que también estoy en la pedagogía y estoy en la investigación gastronómica. Entonces, a veces no sé cómo combino todo eso al tiempo, porque es bastante complejo
buscar un tiempo para todo, y tú lo sabes, investigar, estudiar, trabajar todo el tiempo no es fácil, pero creo que todo lo que he hecho ha llevado a que eso fluya. Como tú lo acabas de decir, cuando me fui a Argentina a profesionalizarme, ya venía de ser cocinero, ya venía de estudiar en el SENA, ya había ido a Londres y tenía como muy claro cuáles eran las metas que tenía que conseguir, cuáles eran los plus que tenía que aprender, que necesitaba la industria que no había disponible. Me di cuenta de las grandes deficiencias que existen en las partes administrativas de los restaurantes, y me di cuenta de todos esos huecos financieros, de inventario, de producción, de organización, y dije, esto es lo que a mí me gusta, o sea, ese hueco lo quiero cubrir yo. Entonces la ida a mi Argentina fue principalmente una secuela de todo lo que aprendí, y me di cuenta que mi gremio, en mi ciudad, en mi país, necesitaba. Entonces fui a aprender todo lo que pude sobre eso. O sea, obviamente, como todo, ¿no? Altos y bajos. La cocina puede ser muy agresiva psicológicamente, pero también, sí, pero también te hace más fuerte. Y te hace ver el mundo desde otro punto de vista. O sea, mientras que las personas están pensando en cómo salir a divertirse o cómo hacer un fin de semana, nosotros no tenemos que perder el tiempo en eso, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar. Así es. Entonces se nos simplifica. Mientras los otros se divierten, la gente en cocina trabaja. Sí, y se nos divierte también. Y también nos divertimos, claro, por supuesto. Pero también te hace la vida más sencilla, porque no tienes que planificar tanto. Ya tú sabes que tu fin de semana es en un restaurante, tus vacaciones de diciembre son en el restaurante, y los momentos libres los aprovechas muy bien, y creo que a veces mejor que la gente que vive una vida tradicional, ¿no? Y yo pienso que lo más importante de todo es haber aprovechado todos los viajes, las culturas, y yo creo que lo que nos dedicamos a este gremio, nos encanta viajar, nos encanta comer, nos encanta tomar, porque eso nos enriquece. O sea, conocer y aprender a través. nos estamos divirtiendo, pero estamos aprendiendo, estamos entendiendo, porque a veces tú puedes leer mucha bibliografía y en realidad no entender lo que está pasando. Ya cuando tú ves a las personas y ves lo que hacen cuando comen, cuando beben, tú dices, ya, ahora sí le encontré sentido. Entonces yo pienso que todo ha sido genial. Lo bueno y lo malo ha sido genial también. O sea, porque creo que a veces los momentos malos han sido los que han permitido oportunidades muy buenas. Yo quiero que tú me digas algo puntual, y es que, ¿qué fue World Skills Londres para ti? ¿Qué es? Primero que expliques un poco a la audiencia qué es y cómo terminas tú allá siendo tan joven. Bueno, eso es una excelente pregunta, porque además me causa emociones, porque el World Skills es la competencia de habilidades técnicas más importante del mundo. Como una competencia muy seria, muy formal, de medir qué tanto sabe personas de todos los países sobre un oficio. Entonces miden más de 60 habilidades, no solamente cocina, sino servicio de mesa, barismo, hotelería, peluquería, salud, o sea, mecánica. Entonces, es algo que el mundo necesita hoy en día. Ya el mundo está orientado más hacia las tecnologías que hacia lo profesional de universidad, que sí, obviamente siempre va a ser necesario, pero el mundo necesita mano de obra. O sea, mano de obra que haga cosas puntuales y que sean los mejores en eso. Entonces, por ejemplo, mire eso, qué tan bueno eres cocinando, o qué tan bueno eres haciendo un postre o una técnica, pensando también en las normas actuales, en la seguridad alimentaria, en las nuevas técnicas de cocción, las nuevas tecnologías. Entonces, el SENA es la entidad que absorbió esa estrategia en Colombia. El SENA representa a WorldSkills en Colombia, y yo era aprendiz en ese momento, tenía 17 años, y bueno, yo me inscribí realmente porque me pareció fácil inscribirme.
pero ya después cuando me tocó competir contra todos mis compañeros a nivel nacional, que era como para que las personas se sientan más familiarizadas con el ejemplo de un MasterChef de cocineros profesionales. Entonces ya que te medían todo, que todo era un problema, que si fallaba algo era un error, o sea, no te podías equivocar en nada. Yo sinceramente nunca pensé que iba a ganar. Es la hora y yo siempre dije, yo jamás iba a ganar eso porque estaba súper nervioso, estaba asustado, no tenía tanta experiencia. Por cosas del destino, pienso que los dones que la vida te da te permiten a veces conseguir esos plus, esos valores agregados que te hacen sobresalir en algo. Y yo en ese momento metí mi sazón de tradición, mi sazón de familia, y hice un sushi con arroz de coco, con boca chico. Entonces yo me acuerdo que eso fue como el no olvido de los jueces, ¿sí? Como que este chico joven pues, se atrevió a coger un insumo súper delicado como el sushi y hacer una fusión con una cocina del Caribe. Eso lo valoraron y creo que fue la razón por la cual logré ganar. Además, pues el manejo del idioma era importante, porque el concurso iba a ser en Londres. Entonces tenía que dominar algo de inglés. Digamos que no era 100% bilingüe, pero podía comunicarme y podía expresar lo que quería con mi comida y con el idioma. Entonces todo eso ayudó mucho y llegar allá realmente fue surreal, porque fue mi primera vez que salí del país y encontrarme esa cultura tan perfeccionista, porque no hay otra manera de decirlo, o sea, para mí era como un poco estructurado, todo funciona, todo es con horas exactas. Bueno, en ese momento lo vi así, yo era también muy chico, no tenía mucho mundo, entonces todo era sorprendente, era como todo limpio, aquí esto funciona, esto también, tú pagas las cosas con todo con tarjetas recargadas, o sea, en ese momento en Colombia eso no existía, ¿cierto? Pero además, más que todo eso, creo que lo más sorprendente de todo fue cómo la tecnología aportaba mucho al trabajo en la cocina. O sea, mi acercamiento a las cocinas inglesas, creo que ni siquiera fue tanto por la sazón o por los ingredientes, sino por la tecnología. O sea, logré ver que las cocinas habían evolucionado y yo todavía estaba aprendiendo a utilizar fogón de leña. Entonces, ver que los chefs trabajaban todo con estufas magnéticas, con ollas de inducción, con hornos combi, con cocción al vacío, con ultracongelación, o sea, regeneración, cook and chill, todo eso para mí fue descrestante. O sea, eso fue lo que yo me traje. Yo dije, mi cocina tiene que llegar a ese nivel. O sea, no estoy hablando de mi entorno, sino que yo me traje esa idea mía para aprender, porque sentía que estaban en otro universo gastronómico distinto al nuestro. Claro. Y yo pienso que esas ganas de absorber toda esa tecnología y toda esa eficiencia fue lo que más me enseñó un país tan desarrollado en ese sentido, que todo era posible, o sea, todo, no había límites en cuanto a herramientas, en cuanto a recursos. Si lo necesita el producto, pues se compra, se hace. O sea, están pensando siempre en calidad. Ese es el objetivo, ¿no? De pronto me faltó conocer muchísimo, porque tampoco puedo decir que aprendí todo, pero definitivamente pienso que el mensaje final es que el gremio necesita seguir evolucionando para tratar de alcanzar ese tsunami de desarrollo que hay en Europa, donde ellos están compitiendo contra ellos mismos. Ellos no están compitiendo contra el mundo, sino que están desarrollando. Tienen su propia vara, sí, ellos mismos. Tienen su propio nivel y están desarrollando cosas que le hagan el trabajo fácil a ellos mismos.
O sea, eso es algo que aquí todavía no hemos logrado entender bien, que nosotros somos los que tenemos que unirnos y trabajar hacia nuestra propia cocina, no buscar lo que hace el otro. Ahí es donde está, creo yo, que el punto de quiebre de lo que sucede en Europa a lo que sucede acá, porque realmente yo no puedo hablar de diversidad y de multiculturalidad, porque aquí somos ricos en eso. Y espero no te vayas hasta allá porque quiero, ese es un tema que quiero que tratemos. Pero ya que tú hablas de tecnología, yo también quiero hablar de otra cosa. Cuando hablamos de cocina, pues la tecnología es una parte, pero la otra parte es lo que nos une aquí también en los talleres, que son sabores. Entonces quiero que pienses también a qué te supo Londres en ese momento, y quiero también que nos digas, Steffi, antes de empezar a hablar como lo puntual de lo que tú haces allá, a qué sabe Londres, porque también hablamos de eso un poco, a qué sabe Londres. Y le dice como que no sabe lo que ese es no el problema, sino ese es el kit de la cuestión. El tema es que no es, también lo voy a poner antes, no es que los ingleses no tengan su propia gastronomía. O sea, tienen muy mala fama la gastronomía inglesa alrededor del mundo, porque al final, como Londres es lo que más se conoce en Inglaterra, y que allí simplemente es el fish and chip y el English breakfast. Pero no, obviamente sí es rica la gastronomía inglesa, y sí tiene sus padres, y tiene sus precios restaurados, y tienen, también son muy fuertes en pastelería y en todo lo que tenga que ver con los desayunos y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que en Londres no es tan inglés, porque es una ciudad ultra multicultural, pero mucho más demasiado. O sea, es como, no simplemente que haya muchos inmigrantes, sino que los inmigrantes que ya se establecieron allí desde los años 60, con crisis, con inmigraciones que hubieron de colectivos muy grandes, como los indios, como los jamaiquinos, todas esas culturas ya se han establecido y ya son inglesas. Entonces, eso ya crea esa mezcla de sabores. Y todos estos sabores ya los tienes presentes en todo el restaurante. Aparte de toda la infinidad de ofertas gastronómicas que tienes ahí, porque los inmigrantes siguen viniendo y todo el mundo, o sea, no han tenido oportunidad. La gente abre sus propios restaurantes, abre sus propias cosas, o sea, hay oportunidades para hacer negocio de lo que tú quieras. Y la gastronomía, pues es uno de los opciones número uno. Claro, entonces, bueno, decía hablando con Steffi que era una cocina de inmigrantes y una ciudad de inmigrantes multicultural, y que había dos grandes influencias que eran la India y la jamaiquina, entonces jamaiquina caribeña, y cómo se siente esos sabores allá. Por ejemplo, también cómo sabes, ya que tú estás en el mundo de la alta cocina, cómo sabe Londres en la alta cocina. Tú por ejemplo, mencionabas una cantidad de platos que era lo que decíamos que solo tenemos en la mente fish and chips, por ejemplo, o el mac and cheese, o sea, como el English breakfast, que ella decía que era como la bandeja paisa. Es como la bandeja paisa inglesa. Es total. Frijoles, salchicha. Exacto. Igual, grandes chefs siguen utilizando, o sea, el mismo concepto, pero el fish and chips no tiene por qué ser algo barato y algo que no está rico y poco bien resuelto ya. O sea, si tienes un pescado de gran calidad y haces, o sea, la cubierta del pescado para el fish and chips tiene que ser buttermilk, que tiene que estar hecha de una manera, que no se rompa, que no se despegue, que está. Para conseguir esa perfección también tienes que tener buenos chefs, tienes que tener buen producto. Entonces, si haces una papa de corte y haces una tarta casera, ya le cambias totalmente el concepto a lo que es un fish de la calle. Pero normalmente los de la calle también están buenos. Claro. Entonces, y además de estos platos, si nos podemos como a pensar a qué sabe Londres, a qué otros platos sabe Londres, como para que la mente también, cuando vaya a Londres, diga, voy a probar esto. ¿Qué hay para probar en Londres? Entonces, dice, tengo que probar platos típicos londinenses. Además de esto, pues, yo tengo aquí un listado. A mí personalmente me encanta el toffee. Ajá. El toffee me parece... Expliquemos qué es el toffee. El toffee es un caramelo con nueces, almendras, se vuelve como un turrón, pero sabe mucho a Londres, a Inglaterra, a Reino Unido. Cuando se hacen el pudding es caliente, luego se dice caliente con helado.
Sí, hay mucha pastelería, son fuertes en los postres. Lo que va a hacer él ahora es una representación del Bangers and Mash, que es salchicha con puré y el gravy, el frito. Después también se comen muchos pies. Le gustan mucho los pasteles salados. ¿Ok? Entonces los pasteles de pollo y siempre van con el gravy y con el puré de patata salada. Bueno, yo quiero También como hay hacer unos- como una acotación aquí, porque es que si ustedes se dan cuenta, todos estos platos son grasas, carbohidratos, toda la parte de pastelería es azúcar, entonces estamos hablando de muchas calorías, que eso se define por el clima. Entonces, hablando un poco que estábamos hablando contigo, que decíamos como el mito de que Londres siempre es oscura, entonces tú nos has hablado un poco sobre eso. Sí, al ser clima frío, obviamente la gastronomía inglesa va marcada por eso, no es una gastronomía mediterránea. Pero el tema está en que en Londres ya la gastronomía inglesa no tiene tanto protagonismo, pero porque quien manda es la demanda, no la oferta. Entonces, el cliente en Londres es muy exigente. Es exigente a que se varíe la oferta constantemente, porque en Londres es renovarse o morir. Entonces, aunque tú ya tengas un restaurante y que el restaurante vaya bien, o te sigues renovando constantemente para satisfacer esa demanda laboral, o mueres. Como negocio, mueres. Tú decías que ven unos cambios cada 3 meses, por ejemplo. Entonces, allí sí, es automático. Tú te abres un negocio de hostelería y tú ya tienes que saber que como esa regla no escrita es, tienes que refrescar tu menú cada 3 meses. Está bien que tengas tus clásicos, está bien que mantengas los clásicos ahí, pero hay que refrescar menú tanto para comidas, para vinos o cócteles. Wow. Siempre, los 3 menús se tienen que ir refrescando. Y de ahí se generan otro tipo de posiciones en la industria, que ya son gente que se dedica simplemente al estudio de las nuevas tendencias y a la creación de nuevas recetas. Vanguardia. A vanguardia. Exacto. ¿Qué es vanguardia en la gastronomía? Pues vanguardia básicamente es innovación. Porque es que la palabra vanguardia ha evolucionado desde los 80 hacia acá. Vanguardia para Jean-Marie Alsac era una cosa y para hoy David Muñoz es una cosa. Entonces, que son mis chefs favoritos, ¿no? Para quien no sabe, David Muñoz es el chef de Diverso en España, es un chico que está hoy en número 1. De hecho, es muy curioso porque yo le decía a mis amigos que David era el mejor chef del mundo, antes de que lo nominaran. Este año, o sea, y que me parecía súper extraño que nunca hubiese estado en esa posición, porque es irreverente, irreverente. Como otros chefs, como Andrés Luis Aurís, que son chefs que piensan totalmente distinto a como piensa el estándar. Entonces, la vanguardia en esos personajes, yo pienso que la vanguardia es un tema de subjetividad humana, porque para mí lo que es vanguardia hoy, en 20 años va a estar pasado de moda. Claro. Entonces, la vanguardia se adapta a las necesidades del mercado, se adapta a las tecnologías, se adapta al desarrollo científico. Entonces, cada cosa va aportando un plus a la cocina y esa vanguardia cada día va cubriendo necesidades. Hoy en día la gente está pensando en que la vanguardia es cocina de experiencia, es cocina sensorial, es cocina que activa los 5 sentidos, es el producto, ¿sí? Es valoración del producto local, es aprovechamiento al máximo de la gastronomía local, del kilómetro cero. Creación de engagement emocionales. Claro, del slow food, de todo el tema de aprovechamiento al 100% de la materia prima, sostenibilidad, medio ambiente, eso es vanguardia hoy en día. Claro, incluso hoy en día hablar de vanguardia es hablar de menús ketos, de menús veganos, de menús veggies. Yo quiero adaptarse a la demanda. Gluten free, esto, lo otro. Al final, nosotros, como en nuestro oficio, tenemos que seguir adaptándonos, porque al final somos los que recibimos a la gente. Alguien en tu casa, un restaurante, el sistema de un restaurante es tan sencillo como cuando tú recibes visitas en tu casa.
tú eres el anfitrión. Entonces, si tú sabes que tu invitado no puede comer tal cosa, obviamente vas a hacer algo para que se adapte y siempre vas a cuidar de tu invitado y esa persona se va a ir de tu casa satisfecho y tú vas a estar satisfecho también. El restaurante es lo mismo, pero en gran escala. ¿Cómo se viven este tipo de cocinas allá en Londres? ¿Cómo se viven hoy en día este tipo de tendencias en los restaurantes en Londres? ¿Cuáles son las tendencias que están más posicionadas y que los restaurantes escuchan de esa demanda? Realmente, o sea, como tipo de gastronomía, no puedes, lo que hablamos la última vez, no puedes hablar de una sola tendencia, ¿ok? Porque al final, cada uno, digamos que allá está la libertad de darle rienda suelta a la creatividad y a la pasión. Entonces, cada chef va a crear, o cada compañía, vamos a decirlo así, porque las compañías después tienen los executive chefs, que son los que diseñan los menús para todos los restaurantes de una misma compañía. Entonces, cada compañía tendrá su estilo y ellos van a seguir creando sus recetas acorde un poquito a la creatividad o los estudios que vayan haciendo. Depende de qué tipo de gastronomía tienen ellos. Ya puede ser asiática, ya puede ser inglesa, ya puede ser fusión o cualquier tipo de gastronomía que escoja. Ahora, las tendencias sí son los diseños de los menús. Siempre vas a encontrar el mismo diseño de menús en Londres. Siempre vas a encontrar que la carta de coctelería tendrá siempre los cócteles de la casa. O sea, es como un obligatorio. Sino porque ya el cliente ya lo relaciona como con esto es un buen restaurante. Este es el sitio donde quieres ir, ¿no? Siempre es con las tendencias. Lo mismo para las cartas de vino. Siempre tienen que tener ofertas de diferentes partes del mundo. Porque siempre ya hacemos ese tipo de relaciones. Los menús ya están diseñados con la parte de las entrantes, la parte de los platos fuertes y siempre los sides, que siempre te los vienen aparte. Las guarniciones siempre vienen aparte. Y eso te da un poquito de libertad también para montarte un poquito el cómo quieres acompañar tus platos fuertes. Desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista... Quiero que presten mucha atención a esto porque esto es diferente a cómo se maneja los menús cuando nosotros vamos a un restaurante aquí en Colombia. Tú escoges un plato. En cambio, lo que nos está explicando Steffi es que tú armas tu plato de cierta manera, escoges tu principal, tu proteína y escoges las guarniciones por otro lado. Entonces, quiero que nos expliques un poco para que entendamos, porque esto también es una estrategia de ventas, de marketing dentro de los restaurantes, ¿no? Sí, exactamente. Es estrategia pura y dura. Porque al diseñar los menús así, o sea, es todo un círculo, ¿vale? Todos dependemos de todo. Entonces, si tú ya creas tu menú de esta manera, que incluye esto, cositas pequeñas, el ir montando, el poner cositas en medio de la mesa y tal, también le estás dando herramientas a tu camarero o a tu servidor para que él pueda vender más. Porque ¿qué pasa? Que ya desde un punto de vista interno, a nuestros camareros siempre les exigimos que ellos son vendedores. O sea, ya les estamos dando otro rol al camarero. Aquí le llaman mesero, pero al camarero siempre se le da otro rol que es más el de vendedor. Y el de hacer que ese cliente y esa persona tenga la experiencia completa. Con recomendaciones, o sea, no solo se trata de vender. Con recomendaciones ya estás creando una experiencia más personalizada. Al conocer muy bien el producto, el menú, o todo lo que tengas en esa carta, ya estás ofreciéndole una experiencia totalmente diferente al consumidor o al cliente. Y a partir de ahí también lo que estás haciendo es, le puedes dar incentivos a tus camareros para crear un equipo, para crear ahí un poquitito de competencia, un poquitito de emoción, ¿sabes? Y que eso ya se convierta en otro ambiente que le estás dando al restaurante, porque le das incentivos por lo que, o sea, ya los sueldos base allá son muy decentes, más añadirle el service charge, que es el servicio que también se cobra aquí, más los incentivos que te pueden llegar a hacer solo por vender. Y el protagonismo que tú ya le estás dando a la persona. Y a la misma vez los estás formando. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, cuando dijiste que para ustedes el servicio en sala, todo de lo que nosotros llamamos aquí camareros, tiene la misma importancia que un chef, porque son la cara que está enfrente de las personas. Entonces, ¿cómo hacen todo el entrenamiento? Que es una de las funciones en las que se dedica Steffi, que es hacer todo el entrenamiento de las personas que están en la sala con los comensales. Entonces, eso me parece súper importante
porque yo creo que, bueno, usted que estuvo aquí unos cuantos meses en Colombia, sea mañana, ¿cuántos meses estuviste ahora? Pasando por Colombia 3 meses. Entonces yo quiero también que nos digas ahorita cómo has visto, porque ese es tu fuerte, has estado trabajando muchos años en esto, tanto en España como en Londres. Quiero que nos digas cómo has visto también, qué rescatas de todos los lugares que has visitado en Colombia y también después cómo podemos también aprovechar o qué oportunidades de crecimiento tenemos en Colombia. Pero entonces, ahora sí le paso, mientras tú vas pensando eso, le paso un poquito la palabra a Franco, porque estábamos hablando de los sabores. Y uno de los sabores que vamos a probar, hemos estado hablando del gravy, pero no le hemos explicado a la gente qué es el gravy, qué es lo que tú vas a hacer ahorita, entonces para que lo digamos. Y quería hacer un recuento también de estos sabores que cuando hablabas contigo, tú también nos decías un poco. Entonces estábamos hablando de que a qué sabe Londres, sabe a inmigrantes, que eso también vamos a hablar un poquito con Franco, porque yo creo que eso es lo que nos juntamos, Londres y Barranquilla, que somos cocina de inmigrantes. Entonces, como decías tú, de allá el English breakfast y el fish and chips son como dos platos que se reconocen como londinenses, lo demás es mucho cocina de Inglaterra en general o de inmigrantes. Y, por ejemplo, acá en Barranquilla, yo digo también que lo que es de aquí es el chuzo de ganado y el arroz de guisa. Todo lo demás es del resto del país o del Caribe y, bueno, de todas las inmigraciones. Entonces, también chévere que nos hable un poquito de eso. Y a qué te supo Londres, porque aquí decíamos, hablábamos alguna vez de jacket potato, los pescados y otras, porque mal que bien, o sea, estamos hablando de una isla que también nos acerca mucho a lo que somos nosotros, o sea, nosotros estamos rodeados de agua también, que de pronto no hacemos tanto el aprovechamiento como se hace en Londres, pero estamos rodeados de agua, el gravy, los estofados, los pies, y todo esto hacen parte como de estos sabores de lo que es Londres. Entonces decían los dos que sin duda alguna Londres sabe a gravy. ¿Qué es el gravy? Bueno, primero que todo, también Londres sabe muchas especias. Hay muchas comidas que vienen de especias que vienen de la India, ¿no? Y los platos se sienten marcados por esas especias. Sientes mucho comino, sientes mucho, a veces el anís o las pimientas de olor, que vienen de los garam masalas indios y los curries, y todo eso está presente en algunos platos muy evidentes, en otros platos un poco ocultos y sutiles, pero definitivamente también son muy buenos en pescados. ¿Sí? Me sorprendió gratamente, por ejemplo, dos cosas, el salmón y la merluza. Son dos pescados que pude identificar muy comúnmente, y el salmón tenía muy buena calidad. Pero unas personas me decían que venía de Escocia, otros que venían de otras partes de Europa, pero en realidad comen mucho salmón y comen mucho pescado blanco. Y yo pienso que el tema no es tan que tú utilices dos productos mucho, sino que lo uses bien. Entonces, si realmente tú te comes un pescado en la cocción correcta, yo nunca me aburriría. Claro. Así sea el mismo pescado todo el año. Estoy pensando primero en que es sano, en que tiene buena calidad, en que sabe bien y que está bien hecho. En realidad, prefiero eso a comer mal cosas diferentes todos los días. Y el tema también hace muy bien el tema de la fritura, ¿no? A pesar de que puedes encontrarte con lugares que no son sorprendentes, también te puedes encontrar sorpresas buenas. Unas papas crujientes, con muy buen sazón, con un pescado con una sazón diferente, con las fusiones que van llenando de otros lugares que le van aportando a esos platos que la gente sinceramente logra menospreciar, pero que también, como te digo, hoy en día se habla de minimalismo, se habla de simplicidad y a veces hacer algo bien simple es más difícil. Y pienso que también esas cosas fueron positivas. Un gravy termina siendo un salvamento de lo que te deja una carne en un sartén. Porque no solamente se habla de una salchicha, sino que puede ser un cerdo, una carne roja, un pavo, un pollo, cualquier carne cuando está cocinándose va a soltar unos jugos, y esos jugos tienen muchos sabores, la esencia misma de la carne.
Entonces esa esencia es lo que te va a permitir lograr una salsa de manera directa, sin recurrir a tantos ingredientes adicionales. Yo pienso que es como cuando tú te comes ese sudadito de pueblo, o la viuda, o te comes el pollito guisado y mojas el arroz o la papa. ¿Qué es eso? Ese es nuestro gravy. ¿Sí? El gravy de ellos es rescatar todos esos jugos que quedan de las cocciones y levantarlos, poniéndole un poco de vino, poniéndole un poco de mantequilla, dándole sabor con aromáticas, con cebolla, en el caso de hoy que le vamos a poner manzanas, le va a dar dulzor, pero en realidad no hay una receta de es cada quien la hace como quiera, como puede, con lo que tiene, y lo que busca es hidratar ese plato y que lo mojes y que puedas hacer lo que tú y yo hacemos con nuestra comida también, que es mezclar, revolver, untar, y que tú sientas que estás haciendo como una homogenización de todo en una sola cosa. O sea, y realmente eso no es nada innovador, pero sí te da mucha emoción comerlo. Entonces yo pienso que la comida que te da emoción es buena. Claro. No importa que sea sencilla, o sea, a veces esos sabores simples te dan más felicidad que incluso sentarte en un restaurante de highlights con manteles y vinos. A veces esa comida te puede transmitir más sentimientos, porque te hace llevar a esa memoria de sabores que de mi abuela, de mi mamá, de mi familia. Entonces esto me causa más alegría que comer un plato que yo no conozco. Claro. Entonces es eso, básicamente es aprovechar. El rey es un aprovechamiento de sabor. Súper, genial, bueno. Y entonces le estamos preguntando a Stephanie, a Steffi, Steffi, de este recorrido que tú hiciste ahora en estos 3 meses por Colombia, ¿qué rescatas de nuestras cosas? No, vaya a dar tan duro. ¿Qué te sorprendió gratamente? ¿Qué te sorprendió en este recorrido? ¿Por dónde estuviste primero en estos días y por qué terminas aquí en Colombia? He estado por Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Medellín. Sí, eso Y es cafetero, ¿no? Y hay que capaz de ir cafetero. Y ahí ok. Para lugares como, justo que lo mencionas, como este cafetero, 10 de 10 a lo tradicional de los restaurantes y lo puro es una receta. ¿Ok? O sea, se come súper bien, pero es algo, lo que es muy sencillo. El producto es el número 1 y la atención es increíble. Por allá la atención se fue 10 de 10. El resto de ciudades. He visto muchos proyectos que se les nota que hay mucho corazón puesto en ellos, pero son proyectos que vienen de chefs, la mayoría, lo puedes oler, o sea, es como, ok, muchos restaurantes muy buenos a los que he ido, los dueños son chefs y van con un sueño de querer compartir su comida, su receta, su pasión. Muy buen diseño de interiores, o sea, me quedo con eso, la comida muy rica, el diseño de interiores muy bonito también. Temas de servicio, no puedo. O sea, no, pero no porque no hay cultura, porque no se les da protagonismo a esos camareros, no es considerado ni siquiera como un oficio. Yo creo que es más como, o sea, me dio la sensación de que simplemente es un trabajo de, bueno, pues me tocó. Pero obviamente si no se le da protagonismo ni por parte del cliente ni por parte del empresario que contrata a su personal, no les da ningún tipo de protagonismo, no les da ningún tipo de incentivo, pues obviamente, o sea, lo que recibimos es, nosotros los clientes, es esa desgana a la hora de, pues ya, se le quita función al camarero. O sea, la única función que yo les di aquí fue pararse, tomar una orden, irse y ponerte los platos en la cara. Ya, esa es la única función que se le da a un camarero. Quizás yo lo veo un poquito más diferente en Bogotá y en Medellín, pero más o menos sigue siendo la misma historia. Y creo que eso depende de
nosotros como managers o como dueños de restaurantes, somos nosotros los que podemos cambiar eso. O sea, al final, el hecho de que, o sea, en Londres o en España se le da más protagonismo, pues un oficio como tal, pero porque nos lo tomamos en serio. ¿Se me explico? O sea, si tú te tomas en serio algo y le estás dando esa pasión, y hay gente que siente pasión de verdad, hay gente que va a la escuela para poder estar en el floor de ciertos en la sala de ciertos restaurantes. Entonces, depende de los empresarios aquí en Colombia. Esto ya no depende del gobierno, no depende del país, porque sí, ok, el gobierno paga un mínimo, pero yo he estado pagando servicio en cada cuenta en cada restaurante en el que he comido. Entonces, el empresario depende que ese servicio que recibe, de verdad lo reciba el camarero y de verdad se le generen unas mejores condiciones laborales. Claro, y es parte importante de lo que decía ahorita el chef Franco, que hoy en día, pues la vanguardia nos lleva también a la creación de una experiencia. Y la primera parte de la experiencia, como dices tú, es el diseño interior, pero una parte súper importante es la persona con la que nosotros estamos compartiendo, que hace parte del restaurante, quien nos presenta el restaurante. Entonces, y es el que nos presenta todos los platos, es nuestra unión con los platos, la parte humana de los platos es el camarero, la persona que está en servicio en ese momento. Sí, estamos obviando una de las mejores oportunidades que tienes para subir tu revenue y para vender muchísimo más, para pasar de unas ventas regulares o un gasto por persona mínimo a un gasto por persona que puede ser 10.000 pesos, 20.000, 30.000 pesos más por persona. Sí. Porque la única oportunidad que tú tienes para hacer eso es tu camarero y es tu equipo de sala. Y aparte, no solo eso, sino que el que la comida te llegue a tiempo, el que las cosas te lleguen bien, el que tú te veas del restaurante. O sea, sí, alguien te atiende mal en el restaurante, por bien que tú comas, te vas a ir de mal humor del restaurante. O no, igual soy yo que soy una purista y realmente sí me gusta un buen servicio, pero no, de verdad que está comprobado. Todo el mundo quiere un buen servicio. Exacto, todo el mundo quiere un buen servicio. Y te digo, y el norte siempre va más allá. Siempre intentamos poner a nuestros camareros como el sé tú mismo, o sea, sé lo más real que puedes. Y es algo que funciona más que nada. Si eres muy real y si de verdad estás apasionado, o sea, si de verdad te apasiona lo que estás haciendo y eso es lo que le estás dando al cliente, el cliente se va a dejar llevar. Y serás tú quien le monte la experiencia. Yo cuando era camarera, en la mayoría de mesas, era yo quien terminaba siempre la orden, por las recomendaciones. Yo de, ok, ¿qué te gusta? Como que, ¿qué te apetece? Entonces ya les montaba yo el que quería vender y el que tenía que ir para esa mesa y punto. Hay algo que decía, ya que hablamos más de sabores, más de estrategias de marketing, y era algo que decías tú que de pronto en los restaurantes en Londres, más que es lo que pensamos aquí en estrategia, que es traer más comensales al restaurante, es ese comensal que ya llegó, cómo subimos las ventas y el consumo de ese que ya está ahí sentado. Entonces son dos tipos de pensamientos en estrategias de marketing que de pronto nos difieren de lo que está pasando en Londres y, por ejemplo, lo que pasa aquí en Barranquilla. Y era una de las cosas que nos decía Franco, que una de las cosas que más les preocupaba en cuanto a un restaurante, más que el mismo producto, es el servicio, cómo servimos. Entonces, son dos partes importantes, porque, por ejemplo, tú que también de Cataluña, hay una frase que a mí me encanta, que dicen los catalanes, que es pero ver y pero saber. Entonces, de hacerlo bien y hacerlo saber. Entonces, decían que nada vale un buen producto si no se comunica bien y de nada vale una buena comunicación si no tienes un buen producto. Entonces, son dos cosas que van como súper de la mano y hacen parte del sabor. Para mí hacen parte del sabor. O sea, de nada sirve un buen producto que sepa muy bien si realmente no hay una buena experiencia con ese sabor. Entonces, creo que es una oportunidad y te agradezco que lo digamos así, que lo digamos de frente, porque es una oportunidad que tenemos buenos sabores. Lo que tú decías, en diversidad no nos va a ganar nadie. En diversidad somos buenísimos, pero entonces tenemos que acompañarlo de esa buena experiencia, de ese buen servicio, tanto para que las personas que trabajan con nosotros se sientan bien trabajando allí, viviendo ahí todo lo que están viviendo, y también la persona que viene a nuestro restaurante como nuestro invitado, porque como dices tú,
es como nuestra casa y vienen las personas como invitadas. Bueno, tenemos 5 minuticos antes de irnos a preparar la receta. Y antes de terminar aquí esta sesión de preguntas, que mientras vamos a preparar la receta también les pedimos que por favor pongan todas las preguntas que quieran, que ahorita después de la receta vamos a contestarlas. Estefi y el chef Franco van a estar como súper pendientes a contestarle las preguntas que quieran sobre los diferentes sabores o recetas, etcétera. Y yo les voy a leer antes qué es lo que vamos a necesitar para esta receta que va a hacer el chef Franco Donado. Les recuerdo, son salchichas de cerdo y manzana con un gravy de cebolla y un puré cremoso de ñame. Dale, adelante. Bien, bueno, ya nos vamos a cambiar de set porque nos vamos a la cocina con el chef y vamos a aprender esta buenísima receta. Y ¿conociste el ñame? Ahora que sí, ¿conociste el ñame? Súper, pero ya lo habías probado. Sí, se utiliza mucho en Londres. Sí, el ñame se utiliza mucho en Londres. ¿En qué se utiliza en Londres? Por tendencia africana. ¡Wow! Buenísimo, miren ustedes. Por tendencia africana, se está utilizando bastante para hacer purés también. Para hacer puré, o sea que no estamos tan lejos, chef. Se nos ocurrió porque el puré de papa es muy importante en las guarniciones en Londres, en todas las cocinas de Londres. Entonces dijimos, vamos a darle el toque local con el ñame, pero miren como una de las influencias es la influencia jamaiquina y africana. Entonces miren cómo es de importante. Entonces les voy a decir, vamos a utilizar 1 kilo de ñame, 200 mililitros de leche entera, 100 gramos de crema de leche, 50 gramos de mantequilla sin sal, pimienta negra molida al gusto, 1/4 de vaso de vino blanco, 400 gramos de salchicha de cerdo artesanal. La quisimos hacer aquí, pero no nos iba a dar el tiempo. Tal vez en otra ocasión nos podemos hacer salchichas de cerdo con el chef Franco. 2 cebollas blancas grandes cortadas muy finas, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de tomillo fresco picado, 1 cucharada de harina. Chef, ¿solo se puede de trigo o podemos poner puede ser fécula de maíz? Puede ser fécula de maíz, dice él. 1 cucharada de salsa inglesa, 1 cucharada de salsa de soya y 250 mililitros de caldo de carne. Eso ahorita el chef nos va a explicar porque se hace con los huesos, que era lo que él decía, que teníamos como el gravy se hacía como de esos jugos que sueltan la carne después de hacer la carne. Entonces una como cocina de aprovechamiento porque tú utilizas todo eso que deja la carne para hacer lo que es lo más poderoso. Así es, Tefi cocina. Sí. ¿Qué cocina? Bonito. Cocinando porque, bueno, Tefi está aquí, vamos a chismosearle otro poquito la vida antes de empezar. Tenemos 5 minutos antes de empezar. Tefi está aquí porque su familia es colombiana, ella es nacida catalana, pero su familia de casa colombiana. De casa colombiana. ¿Qué haces colombiana? Hago arroz con coco, hago los patacones, patacón con todo, el ahogado como él, un poquito de todo. También. Pues una salsa tártara deliciosa, la salchipapa. Se lleva la salchipapa a la no, pues un poquito, o sea, como había varias culturas en mi casa y alrededor mío, entre comida libanesa, colombiana, española y mediterránea. Que la comida tuya son inmigrantes libaneses de aquí. Y ahora en Inglaterra me adapté mucho también a las culturas que tenemos. ¿Y qué haces de aquello en tu casa? O sea, ¿qué puede hacer uno en su casa que sea cocina londinense? Para el desenguayame hago muy buenos English breakfast. Okay. No hay que tener mucho misterio, es que tengan todos los ingredientes. Aquella decía que el English breakfast era como una bandeja paisa que trae el English breakfast. Bacon, salchicha, huevo, champiñón, pero es el grande, el portobelo. Lleva tomate asado, literal, cortas el tomate por la mitad y lo asas. ¿Qué más? Y lo frijoles.
Los frijoles que tienen que ser haze, o sea, tienen que ser los frijoles de lata ingleses, porque ese es el propio de ingrediente de la receta básica de un desayuno inglés. Él decía que a veces chefs se ponían como a intentar hacer sus propios frijoles, pero la gente decía que no funciona, sea el chef que Eso es muy celoso con sus frijoles haze, que tienen que ser de lata, de salsa de tomate. No, de verdad que con toda esa mezcla son los que quedan mejor, porque son un poquito dulcecitos. Entonces, realmente sí queda. Y también lleva el pan con mantequilla. el pan con mantequilla. Entonces, bueno, pueden hacer un English breakfast en su casa, que es, bueno, muy poderoso, para levantarse muy bien. Los domingos complicados, para los domingos complicados. Claro, y esto que vamos a hacer hoy también, pueden hacerlos en su casa cualquier día, porque es una receta que le pedimos al chef que fuera bastante sencilla, que todos pudiéramos hacerlos en casa. Entonces ahora vamos a cambiar de set, vamos a ir al punto donde está el chef con todas las cositas y vamos a ver cómo hace eso. Yo creo que voy a estar metiendo un poquito las manos, creo que me van a poner a cocinar. Entonces ahí también estaremos acompañándolo y después Steffi va a probar y nos va a decir si saben los tres. Qué buen trabajo el que tiene bueno, entonces el chef está listo. Vamos a pasar entonces nuestra cámara para este lado para que todos ustedes vean cómo hacemos la receta. Apunten, cojan lápiz, cojan papel, cojan las tablets y todo, porque ya nos vamos a hacer nuestra receta. Entonces ya mismo mientras usted toma un vasito de agua de algo que está aquí. Listo, entonces ya nos venimos. Vamos a poner acá la cámara, nos llevamos la cámara aquí. Estamos viendo el set. Un momentico, que estamos aquí en posiciones técnicas. Vamos a bajar un poco, para que sea mejor. Listo, ahí está súper chévere. ¿Sí? ¿Regresar un poco? No. Ahí. Allí. No, un poquito más. Un poquito más. Allí. ¿Está perfecta? Creo que está muy cocida. No, parece que está bien. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y nos pueden escribir aquí las personas en el chat privado, si se ve bien. Listo. Bueno, chef, si nos puedes decir un poco qué tienen. Nos vamos a poner a cocinar a nosotros también. Adelante. Sí, aquí quedamos todos. Bueno, vamos a repetir un poco lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos entonces aceite de oliva, tenemos la salsa inglesa. ¿Qué dices de esto? Porque yo creo que estamos bien. Me parece que estamos muy bien. Es la salsa tradicional, Liam Berries, que también le sube el umami, ¿no? a los platos. Y creo que también es muy importante que algunas veces no se olviden esos ingredientes que hacen parte de una cultura y creo que se utiliza mucho. Es una de las palabras más difíciles de pronunciar que me he encontrado en Inglaterra. ¿Cómo se pronuncia ahí entonces? Worcestershire. Pero mira cómo se dice, Worcestershire sauce, sí, pero es Western. Es Western. Western. Bueno, mira. Western sauce. Yo siempre trato de decirlo completo. Sí, sabor. Sí. La gente queda como, ¿qué? Ya, no, tranquila, es Western. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos salchichas de cerdo que ya están listas para empezarlas a asar. Tenemos cebollas, tenemos tomillo, tenemos mantequilla, tenemos manzanas, el caldo de carne, crema, leche, vino, la salsa inglesa, oliva, pimienta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por aclarar que el ñame ya lo tenemos cocido. ¿Por qué lo tenemos cocido? Porque era muy complejo ponernos a cocinar en un corto tiempo. Es un ñame espino, para que hagamos la aclaración, ¿no? Sí, tenemos muchos tipos de ñame, creo que aproximadamente unos 60, pero ya no lo podemos conocer porque buscamos para hacer un monte de queso. Y
bueno, estamos en temporada porque a veces queremos que tener mote de queso con ñame fino, en tiempo que estamos en temporada, que más o menos de junio a octubre, septiembre más o menos no estamos en temporada, pero justo ya que empezamos de nuevo la temporada de ñame fino, entonces quisimos aprovechar el día de hoy este ñame, que es un ñame que tiene una textura un poco harinosa. Entonces aquí simplemente está cocido, ¿verdad? No tiene absolutamente más nada. Aquí lo que hice fue hacer un puré base para poder agilizar un poco la receta, pero acá tengo la leche, acá tengo la crema, aquí tengo la sal, o sea, todo lo que le va a dar sabor. Entonces, mi manera de hacer un buen puré es hacer una crema caliente, infusionada, que ya esté lista, y después comenzar a hidratar el puré que ya está hecho. Y ir mezclándolo poco a poco, para que tú, bueno, ciertamente vas a encontrar algunos grumos que se pueden evitar ya haciendo un doble procesamiento o un filtrado en un colador o en un... doble procesamiento, él le llama ponerle una batidora o una licuadora de mano. Sí, porque ya está procesado. O sea, ya está procesado, pero si queremos una textura más sedosa, ya tocaría... Sí, hoy en día puedes utilizar una Thermomix, puedes utilizar un procesador de alimentos, o puedes utilizar un cernidor, que todo eso le da ese toque como top. Okay. Ya, que a veces sedoso, que a veces lo quieres, a veces no lo quieres. A veces quieres rústico. A veces quieres rústico. Vale, entonces aquí vamos a colocar la leche, la vamos a poner a infusionar. Realmente el puré no necesita leche hirviendo. Okay. Es una leche que esté tibia. Vamos a colocar también crema. Tal vez te ayude ahí colocando la crema. Sí, ya me vas a ayudar con la pimienta, la sal, no, falta todo todavía. Aquí tenemos pimienta, tenemos un poco de sal y también algo importante que siempre pueden infusionar esas cremas con algunas aromáticas para que le den un buen sabor. Justo la sal. Me gusta con bastante pimienta, con poca pimienta, ¿cómo vas con la pimienta? Cuanto más mejor. ¿Sí? ¿Es picante? Sí. Súper. De hecho, de hecho, el tema del puré también ha evolucionado mucho, ¿no? Porque hoy en día el puré se puede hacer de muchas maneras diferentes. Ya tú puedes hacer puré con especias, con curry, con frutas, con coliflor, con manzanas. Le puedes poner nuez moscada, clavo, y todo eso te cambia la experiencia del puré, que tiende a ser muy parco, muy fofo, y el puré se puede volver una guarnición. Wow, si tú le das a ese toque personalizado. Sí, que incluso hace que un lugar se haga conocido, ¿no? Están, por ejemplo, Geston Blumenthal se volvió súper famoso con su puré y siempre se hablaba sobre la cantidad de manteca que le pones al puré, de mantequilla, y todo eso hace que un puré pueda subir de nivel de acuerdo al lugar de los sitios. Claro, que se ha recordado por su sabor. Claro. Entonces, bueno, aquí ya dejamos de funcionar un poco. Vamos a dejar que tibie. Acá tengo el puré ya listo, como te digo, está recién hecho. Y aquí tenemos la mantequilla. Nunca es demasiada mantequilla. No sé por qué estoy de acuerdo. Nunca, o sea... Bueno, dicen que en la cocina también los sabores nos dan las grasas. Bueno, la mantequilla es una grasa por excelencia. La mantequilla es la reina de la cocina. O sea, sí, hoy podemos hablar de comida saludable y de un montón de cosas, pero la mitad de la comida del mundo se basa en mantequilla. Okay. Mira que yo era bien negada de la mantequilla, porque el tipo de cultura mediterránea es aceite de oliva y la mantequilla es como atrás, ¿sabes? ¿No? Pero no, eso lo aprendí en Bueno, aunque sabe la cocina de Londres también a mantequilla, ya que estamos hablando de que sabe. Bueno, queramos o no, la cocina francesa todavía tiene un gran arraigo en las cocinas del mundo. Ha ido, digamos, saliendo poco a poco del panorama obvio,
pero sí las técnicas y las bases siguen siendo muy francesas, porque es algo que no vamos a poder borrar de un día para otro cuando duró siglos. Claro, y todavía sigue. ¿No? Y todavía sigue, y yo soy de los cocineros que piensa que es mejor que hagas algo bien y no que estés inventando cosas que ni siquiera tienen un fundamento técnico. O sea, primero fundamentate en cocina clásica, de si para ti eso es parte del crecimiento y también te va a fortalecer tu cocina tradicional, porque también tú puedes mirar qué está bien y qué está mal, o sea, puedes comprar, pero si tú no haces bien ni esto ni aquello, va a ser difícil que también mejores técnicamente. Bueno, aquí ya como te digo, me vas a ayudar a ir hidratando ahora, que rompe un poco el calor. Te recibo la sal y la pimienta para Sí, que... podemos ir, lo vas a ir poniendo aquí, lo agarras, que es súper frío, y vas a ir agregando acá, y vas a ir mezclando hasta que tú creas que tiene la textura que te gusta. Y mientras que eso lo hacemos allá, vamos a ir poniendo las salchichas. Las salchichas las vamos a dorar un poco. Sartén normal, vamos a poner temperatura media, vamos a poner mantequilla, ¿sí? Yo voy a mover la cámara para que puedan ver lo que está pasando de este lado. Sí, un poco más. Un poquitín nada más. Listo, ahí está. Entonces, tenemos en un sartén un poco de mantequilla que se está derritiendo y es donde se van a poner las salchichas. Y ahí está dándole cremosidad al puré de ñame. Aquí, sí, mantequilla, huele muy bien. Y aquí en esa mantequilla vamos a comenzar a poner las salchichas. Las vamos a empezar a sofreír. Son salchichas de cerdo. ¿Cómo podemos saber que es una buena salchicha? Bueno, yo pienso que es fundamental el color, la textura. Tú te vas a dar cuenta que una buena salchicha siempre tiene un olor muy limpio. No huele como a grasa, no huele a plástico, a sintético, sino que vas a sentir ese golpe de cerdo que te cachetea y dice huele a cerdo, o sea, huele a carne de verdad, ¿verdad? Y también ayuda mucho el color, porque el color te va a dar mucha idea si es natural o es de color artificial. Ok, miren que ahí tiene un color como bastante rojito y doradito las salchichas. Y vamos a aprovechar ahí mismo en la cocción de la salchicha y vamos a comenzar a poner enseguida aromáticos para ir buscándole sentido al gravy, ¿no? Que el gravy vaya cogiendo ya un camino. Aquí estamos, ¿qué estamos trabajando? ¿Qué aromáticos estamos trabajando y cuáles podríamos trabajar? Bueno, los aromáticos son infinitos, porque los aromáticos te brindan a ti el abanico de posibilidades de personalizar una receta. Yo hoy estoy utilizando solo tomillo porque tenemos muchos sabores fuertes aquí. Tenemos ñame, tenemos manzana, tenemos cebolla, tenemos cerdo, tenemos vino. Entonces no hay necesidad de saturar con aromáticas como romero o hierbabuena o albahaca, que son mucho más invasivas. Sino que con un tomillo leve va a funcionar súper bien y ya después lo demás lo van a brindar los demás ingredientes. Yo quiero decirles que hay algo que ustedes no pueden sentir en este momento, es el olor. Y esto está increíble, o sea, el olor de la mantequilla con el tomillo, al contacto con el tomillo, está increíbmente delicioso. Qué chévere que no estoy cocinando yo, que solamente voy a comer. ¿Qué pasa? Siempre cuando vemos que ya la mantequilla llegó a un punto de cocción, es mejor bajar la temperatura con un poco de aceite de oliva y así no se quema. Genial. ¿Ya? Eso es un truquito ahí para que... Buen truco, anoten, vayan anotando. Sí, para que la mantequilla no se siga quemando. Okay. Y ahí vamos a hacer algo ya que es comenzar a buscar el sabor. Vamos a comenzar a ponerle, se ve buenísimo. Yo le pondría más cremoso. Sí, a mí me gusta así, como así. Casi una sopa. Bueno, me encanta, la verdad. Es que prefiero ir poco a poco y no No, pasar. pero ella está haciendo algo con mucho sentido y es que está emulsionando poco a poco. A veces cuando tú tiras todo el líquido de golpe se te forman grumos. Ella ha ido hidratando de a poco y eso va a permitir que el ñame absorba mejor el líquido. O sea,
técnicamente está súper bien. ¡Wow! ¡Bravo, Steffi! Te ha aprendido en las cocinas. Mira, vamos a utilizar manzana verde, que la tengo cortada con limón para que no se ponga negra. Y mira, ahí vamos, ahí quiero que vean, alcanzan a ver esta manzana que le acabamos de poner a las salchichas. La manzana se va a súper caramelizar ahí con la mantequilla, el tomillo. Ahí, y lo vamos a tapar ahora para que suelte aún más el sabor. Ese puré se ve bueno. Sí, qué rico. Le vamos a poner un poco de mantequilla ya para darle la cremosidad final. ¿Quieres más? No, yo creo que está bien. Ahí, a mí me gusta hidratar los purés con mantequilla enfumada, en mantequilla en temperatura ambiente. No me gusta derretirla porque siento que se desprende mucho la grasa de la nata y se rompe la emulsión de la mantequilla, en cambio así que genera mucha cremosidad. Okay. No fundo la mantequilla. Hagamos un recuento. ¿Cómo se hizo ese puré? Puré de ñame, base, cocido en agua normal. Una infusión que siempre hago con crema, leche y aromáticos. Utilizo leche y crema porque la crema le da grasa. Y la crema le da grasa y la leche le da el líquido. El único fondo natural que existe es la leche. ¿Ya? La leche es un fondo natural que tú puedes utilizarlo en reemplazo del agua, en reemplazo del caldo, si lo necesitas. Entonces la leche te va a dar el agua, te va a dar la hidratación, y ahí lo que ella fue haciendo fue ponerle de esa infusión poco a poco hasta que llevaba pimienta y sal. Llevaba pimienta y sal, hasta que llegó al punto correcto de humedad, y lo que hicimos fue ahora como terminar con mantequilla para ya servir. De hecho, ahora antes de servir le podemos pegar un poco de calor y ya queda listo para comer. Para comer. Sí. Por acá, mientras, como ya aquí terminamos, vamos a comenzar a cocinar la cebolla. ¿Sí, esta olla? Sí. Vamos a poner a cocinar la cebolla. La cebolla sí la vamos a sofreír un poco con aceite de oliva, como si fuéramos haciendo tortillas patadas. Porque la cebolla queda muy bien con aceite de oliva. Sí. Y mientras que la cebolla se va pochando con aceite de oliva, allá se nos está cocinando la salchicha con las manzanas. Después vamos a desglasar. ¿Qué es desglasar? Desglasar es levantar los sabores de lo que queda en el fondo de la olla con un licor. En este caso vamos a utilizar vino blanco, ya que te va a levantar los sabores y te va a dar también aromáticos, ¿no? Steffi está muy orgullosa de su puré. Sí, se ve buenísimo. Sí, bueno, para que vean como la capacidad del puré de ñame. Entonces les voy a mostrar un poco. Ahí es un poco el movimiento de cebolla. Entonces ya saben que se logra con la infusión de crema de leche con especias, un poquito de sal, un poquito de pimienta, emulsionándolo de a poco y al final agregándole mantequilla a temperatura ambiente. Entonces ese es el puré del chef Franco Donado, cómo llega a este punto. Que decíamos también cómo llegar, si quieren que sea sedoso y sin grumos, decíamos que se podía hacer un segundo procesamiento, se procesa, o también se podía pasar por un tamiz. Es decir, por un colado. No, lo que pasa es que el tamiz tiene la característica que la mayor es más fina. Claro, y queda más cremoso. Más cremoso. Así es. Bien, entonces aquí ya tenemos, o sea, teóricamente a mí me gustaría sacar las salchichas para que no se nos sobrecocinen y tener las salchichas jugosas. Como no adelantamos nada del gravy, el gravy le va a faltar 2 minuticos más de cocción, pero no quiero que las salchichas cocinen más. Entonces las vamos a sacar aquí a un ladito, porque ya están doradas, y vamos a terminar la salsa. Una cosa importante para decirles a todos es que las salchichas ya las tenían precocidas. Okay. No estaban 100% crudas porque necesitaba sacar un poquito de ese sabor del cerdo para la salsa del caldo que tengo aquí.
Entonces ya tengo el caldo un poco adelantado. Listo. Y ahora explicamos también, tranquilos, que ahorita vamos a explicar cómo se hizo ese caldo, porque tampoco es un caldo comprado de manera artificial. No, fue un caldo que el chef hizo de manera natural. Entonces, aunque él diga que no es saludable, obviamente sí, porque sacamos todas las cocciones de aquí, todas las preparaciones. Entonces ya él ahora les va a explicar un poco. Entonces, la magia está ahí. Ahí tenemos manzanas caramelizando en mantequilla con tomillo. Entonces, un toque de aceite de oliva que le hizo para bajar la temperatura de la mantequilla y no se quemara. Perfecto. Y ahora vamos a desglasar. Estoy aprendiendo, chef, soy buena estudiante. Vamos a desglasar. Sí. Vamos a ponerle vino blanco, normalito, nada exigente. Vino blanco para que el licor también le dé sabor. Y aquí esto va a reducir, le vamos a poner un poco de caldo de carne, le vamos a poner un poco de salsa inglesa y tenemos un gravy. Ok, súper. Ahora, pero quiero que nos expliques un poco cómo se hizo ese caldo. Bueno, esto es un caldo, un fondo claro. Sí, fondo claro es que no fue pasado por dorado la carne no se doró previamente, sino que solamente se cocinó en agua fría con vegetales. ¿Qué tipo de carnes podemos tomar para hacer? Todas las carnes que te brinden mucho hueso, ¿sí? Por ejemplo, el osobuco, el jarrete, la costilla, todas esas carnes que tienen mucho hueso, que tienen también tuétano, que tienen grasa, todas esas carnes te van a brindar mucho sabor, en su mayoría carnes duras. ¿Y yo puedo ir al supermercado, a la carnicería, a pedir huesos y hacerlo con eso? Sí, puedes comprar un hueso de res blanco, o también puedes comprar un hueso más especial como un osobuco o una costilla. Okay. Que van a tener más carne y también te van a dar más sabor, pero son un poco más costosos. Pero entre mejor sea la carne del fondo, mejor es el fondo. Okay. Y ese fondo se deja cocinar con aprovechamientos. O sea, no es que tú vas a picar una zanahoria, una cebolla pulpa, no. Sino que coges los recortes, lo que le pelas a la zanahoria, lo que le cortas a la cebolla, lo que le cortas al pimentón, las hojas de apio, todo eso lo tiras ahí en el agua fría, con los huesos, lo dejas cocinar. El tiempo depende de qué quieras lograr. Porque si hablamos de tiempo, un buen fondo puede durar 2 días. ¡Wow! Sí, o sea, eso depende de la exigencia que quieras de tu fondo. ¿Cómo se logra ese fondo de 2 días? Paciencia, control, supervisión, temperatura, hidratación, o sea, pero de que se puede y hay mucha gente que lo hace. Ya, si hablamos de algo más realista, puede ser un fondo de 2 horas, de 3 horas, donde reduzcan sabores y vas a conseguir la esencia del producto, que es la carne. Después filtras, tamizas y tienes un caldo. Ok, solo se puede hacer el gravy con la base de un caldo de carnes. No. Yo lo que estoy haciendo es usar un caldo de carne para conseguir un poco más de líquido. Okay. Pero en realidad, si tú asas directamente en el sartén, esa carne te suelta buenos jugos, ya ese jugo es suficiente. Okay. Yo lo que estoy haciendo es ayudar un poco porque al final las salchichas como tal no te botan mucho. Entonces yo lo ayudé con un poco de caldo, pero si por ejemplo un chorizo crudo, así recién embutido, eso te va a comenzar a botar grasa y sabor y vas a poder levantar todo eso en
Bueno, seguimos en la transmisión. Estamos encendiendo la cámara que tuvo un pequeño problema, la cámara que está directa con la cocina. Entonces ya está encendiendo y vamos a pasar. Entonces yo creo que también podemos ver un poco también aquí a través. A ver, aló. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? A ver. Aló. ¿Se escucha bien? Y tenía, cada vez que se me pica un vino blanco o un vino naranja, le dan un sabor a la máquina. Pero eso, cuando ya están pasando con negro, pues ya se los puedes beber. Sí. ¿Se escucha? Bueno. Sí, súper. Bueno, entonces les decía que tuvimos un problema con la cámara que estaba directo a la cocina. Estamos encendiéndola de nuevo. Voy a llevar esta cámara allá para que vayan viendo mientras tanto. Ya se está haciendo el gravy. Entonces quiero que vean un poco cómo va y qué es lo próximo que le vamos a echar. Vamos a hacer un recuento rápido de qué va llevando este gravy. Entonces ya los acerco un poco a la cocina para mientras va encendiendo la otra cámara, que es la que está directo a este lugar. Entonces ya los acercamos a la cocina. Listo. Volvemos aquí con el chef, con Steffi, y queremos hacer un poco de recuento de qué va llevando ese gravy. Bueno, no hemos adelantado mucho, estábamos esperándolos. Tenemos básicamente aquí unas cebollitas que se están reduciendo en vino tinto. No hicimos más nada, lo juro. Echamos el caldo. O sea, aquí en la cebollita solamente echamos vino tinto y acá en el gravy pusimos caldo de res y le acabamos de poner un poco de miel, nada más. De resto solamente estamos reduciendo. Dijimos cuando le pusimos el vino blanco aquí, ¿no? El vino blanco al gravy. No me acuerdo. Es que no sé en qué momento se terminó la transmisión. Yo tampoco. Pero bueno, se le echó vino blanco. El gravy se desglasó con vino blanco, mantequilla, aceite de oliva. Tenemos también el tomillo, tenemos el caldo de carne, tenemos una cucharadita de miel, tenemos el Worcester sauce, que le pusimos también para levantarle un poco el sabor a carne. Y esto se ve espectacular. Y está como caramela. Vamos a mostrarles aquí a la gente, Diana. Caramelizadita. Vamos a mostrarle a la gente la cena caramelizada con vino tinto. Ahí se ve la caramelización. Listo, ahora sí, listo. Ya estamos por este lado de nuevo. Sí, de bueno. Entonces, dime tú por dónde retomamos para que la gente se vea eso. Bueno, entonces teníamos el puré ya listo, el gravy ya hicimos el recuento y las cebollas cómo se caramelizaron. Las cebollas básicamente son aceite de oliva abundante, generoso. Las dejamos pochar en ese aceite de oliva. Las dejamos cocinar tapaditas para que el vapor de la cebolla las haga bajar más rápido. Les coloqué un poco de sal porque la sal también ayuda a la deshidratación y también quedan más suaves. Y cuando ya quedaron como quebrantadas las cebollas, que ya se ven más tiernas, le agregamos casi media taza de vino tinto, que es lo que se redujo ahí y le dio el color intenso a las cebollas. Vamos a mostrarles aquí a cámara cómo están las cebollas caramelizadas. ¿Listo? Y acá tenemos nuestros gravy con manzanas, que lo que tiene es el caldo de carne, como dijimos ahorita, le pusimos un poco de la salsa inglesa, le colocamos una cucharadita de miel, y ahora lo que vamos a hacer simplemente para terminar es que lo vamos a ligar un poco. Para que no quede tan líquido, vamos a coger un poco de fécula de maíz
¿Dónde la puse? Se me perdió. Dale, con tiempo, tranquilo. Mientras buscamos la fécula de maíz, entonces ya saben que estamos haciendo, quienes han entrado en este momento, un plato que nos sabe mucho a Londres. Entonces nos decían tanto Steph como Franco de que lo que más sabe a Londres, una de las cosas que más sabe a Londres es el gravy. Entonces estamos haciendo una salsa gravy, que es una salsa que tiene mucho sabor a carne, sale del jugo de las carnes que se preparan, se hacen, y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y ahora le va a dar una consistencia a esta salsa con esta fécula de maíz que tenemos aquí. Aquí tenemos la maicena, o sea, le digo fécula de maíz porque ese es su nombre popular. Aquí le decimos maicena. Aquí le decimos maicena, que es la marca. Y vamos a hidratarla con un poco de una gotica de leche y le vamos a poner agua. Porque la fécula hay que agregarla allá disuelta en agua. No se puede agregar directo porque va a generar grumo. Entonces aquí tenemos ya la fécula diluida. Cuando el líquido está hirviendo, como en ese caso, vamos a agregarla. ¿Sí? Vamos a poner la fécula para ligar la salsa y que la salsa quede más sedosa. Okay. ¿Sí? No quede tan líquida. Ya notamos que la manzana se caramelizó, ya se ve translúcida. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de esto. Va a comenzar a espesar inmediatamente. ¿A qué fuego tenemos ahí cuando echamos la Fuego fécula? medio. Fuego medio, Sí. tener en cuenta para que no se queme, que la fécula es muy fácil que se queme, y lo que está haciendo él no está dejando de revolver para que no se formen grumos. Y vamos a para que llegarle no se con un queme. poquito más de caldo. La textura cambia enseguida. Sí, enseguida. Ya tiene carne de gravy. Ya es untuoso. Ya lo podemos usar para mojar la salchicha y se va a quedar ahí mojando la salchicha, no se va a ir al fondo. Claro. Entonces, miren, ella va cogiendo como consistencia, ahorita lo mostramos a cámara, no se puede dejar de revolver, entonces Steph nos va a ayudar para que siga revolviéndose. Vamos a servir ya. Y vamos a servir, vamos a emplatar, entonces el chef también nos va a decir cómo vamos a emplatar para que el platillo se vea mucho más bonito, bien presentado. Como les digo, lleva 3 cosas este plato que son claves, 3 o 4 preparaciones con la cebolla. Una es el puré de ñame cremoso, puré cremoso de ñame, la salchicha, que esta vez no lo hicimos aquí pero por el tiempo, pero en una próxima ocasión. Sí, la idea es que nos acompañen haciendo unas salchichas de cerdo y bueno, nuestra salsa gravy y las cebollitas que acabamos de hacer, caramelizar, acabamos de hacer. Me he metido la manilla. Aquí estamos montando, vamos a poner el puré de ñame, como se puede ver ahí, ya está con la textura de la crema. Vamos a ir colocando enseguida las salchichas. Vamos a colocar 2 salchichas nada más. Aquí 2 salchichas. Y ahí es donde viene lo chévere, ¿no? Vamos a mojar esto con el gravy. Y es muy sencillo, no hay ninguna complicación aquí. Vamos a utilizar un poquito la manzana como guarnición. La manzana va a ser parte de la guarnición. Vamos a mojar. Ese es el juguito de la cocción que tú esperas poner sobre el puré. Pues, Qué bello se ve eso, chef. y aquí le vamos a poner un ladito, Qué delicioso. un ladito las cebollas, que las cebollas las puedas untar como tú quieras. Y obviamente, pues, una aromática ahí que nunca está de más. Qué bonito, chef. ¿Se ve inglés o no se ve inglés? Se ve increíble. En cualquier lugar del 20.000 mundo. pesos a Euromarket Sandwich.
20.000 pesos. Que dice ahora, dice Steffi que ahora cuesta mucho más, claro, Steffi piensa en términos de estrategia de marketing. Entonces, buenísimo, muchas gracias. Ahorita nos los vamos a comer. Vamos a acercarlo para que lo vean un poquito más cerca. Ahora nos vamos a ir también de nuevo al sofá, vamos a cambiarnos de nuevo porque vamos a estar recibiendo las preguntas y haciendo el cierre de esta presentación de los sabores, de este taller, sabores de Londres. Entonces, miren qué bello, le voy a dar la vuelta al plato. De este lado, entonces, están las cebollitas y, bueno, las salchichas con su gravy y sus manzanitas como guarnición. Sí, nos decía Estefanía que hoy ya hay salchichas de cerdo que tienen esas manzanas por dentro. No, es que el cerdo con manzana es la corta. Ah, bueno, miren, no es una combinación que nosotros haríamos así mucho, pero... Es el maridaje. Bueno, perfecto. Entonces volvemos a nuestro set. Vamos a volver a nuestro set y vámonos con esto. Ya vamos a volver acá como para hacer las preguntas finales. Vamos a poner acá. Adelante, los invito. Creo que un poco más alto. Eso es súper. Sí, perfecto. Vamos a ver, quiero ver si tenemos preguntas. ¿Podrían repetir el nombre de la receta? ¿La miel se le agrega con qué intención? Están buenísimas esas preguntas. Gracias, Diana, y gracias, Audrey. Ya el chef entonces nos contesta un poco estas dos preguntas. Acá las tengo. Listo. Franco. Nos pregunta Diana Pérez. Ya él va trayendo a torturarnos un poco más. Entonces no podemos comer. La miel se le agrega con qué intención. Bueno, eso en realidad hace parte de mi forma de cocinar. Yo siempre busco que hayan todos los sabores. No me gustan los sabores monocromáticos, que sepan una sola cosa. Siempre me gustan los contrastes. Entonces, donde siento ácido, quiero sal, donde siento sal, quiero dulce, quiero picante, quiero amargo. Entonces, siempre busco el equilibrio entre los sabores y cuando siento que algo de pronto está muy orientado hacia la sal, lo equilibro con dulce. Súper. Eso me gusta cocinar así. Ese es un trabajo, una tarea que hago en las recetas con mis estudiantes y siempre me pregunto, ¿qué hay de salada en el plato? ¿Qué hay de dulce en el plato? Podemos describir qué hay en el plato de cada uno de estos sabores. Claro, por supuesto. Mira, de hecho, si analizamos la esencia del ñame es amarga. Ajá. El ñame, su alma es amarga. Que uno ya con los siglos, el ñame se ha ido tecnificando, se ha ido volviendo más dulce, se ha vuelto más noble, pero no tiene nada de raro que un ñame tenga una nota amarga. Claro que sí. Entonces con la crema y con la mantequilla lo que vamos a hacer es a suavizar ese sabor. Pero el amargo no es un sabor malo. Eso sería como decir que el cacao es feo, que el café es feo. Es que no estamos acostumbrados, siempre digo que en nuestras papilas estamos muy acostumbrados aquí en la costa y creo que en Colombia en general a sentir sabores salados y dulces. Lo que se salga de ahí nos cuesta un poquito, pero hace parte del entrenamiento de los paladares. Claro, también vamos a encontrar las notas dulces en la manzana, dulces con la acidez de la manzana verde. Que eso ahí funciona súper bien. Anoche nos fuimos a hacer las compras con el chef y el chef decía que para esta receta él por eso le gustaba usar manzana verde. Entonces, porque la manzana verde en esencia es ácida y cuando tú le agregas ya el toquecito de miel, el toquecito de azúcar, sientes que hay un equilibrio ahí en la preparación. También vamos a tener el salado de la salchicha, pero la salchicha también tiene un poquito de picante, porque en la preparación de una buena salchicha siempre hay pimienta. Entonces ahí vas a encontrar picante. Bueno, el picante teóricamente no es un sabor, pero para mí una comida sin picante no es nada. O sea, prefiero ahí. Ponen alerta los neurotransmisores y las papilas y eso hace que entren. Y como yo digo, el picante te hace sentir que estás vivo. O
sea, porque te mueve la lengua, te la hace vibrar y eso es parte de una experiencia gastronómica Claro, también. y el picante, todos los ajíes, las pimientas, etcétera, lo que hacen es la activación del sistema circulatorio. Entonces también por eso siente uno que está vivo. Sí, no, a mí me encanta el picante y yo pienso que también hace parte de la esencia de nuestra comunidad. Así es. Aquí hemos perdido un poco eso, que es siempre también algo que yo siempre digo en mis clases, hemos perdido un poco el gusto por el picante, pero todos los indígenas de toda América utilizaban los ajíes. Eso lo hablábamos anoche también. Sí, no, yo muero por el ají. O sea, me gustan mucho los ajíes, me gustan mucho los picantes, solamente que considero que nunca debe ser demasiado para poder llegar a cualquier público, porque realmente la gente le ha cogido un poco de fobia al picante porque te hace daño el estómago, que te causa acidez, pero es más que todo la forma en que lo comes, o la hora en que lo comes, o con qué lo acompañas, porque si tú neutralizas ácidos con alimentos más base, más suaves, más cremosos, no te van a entrar tan fuerte. Claro. ¿Sí? Pero si tú combinas picantes con ácidos, tu estómago va a estar esforzándose demasiado. Entonces hay que buscar también equilibrio. Claro. Y bueno, también la cebolla. ¿Qué aporta la cebolla? ¿Por qué le pusimos las cebollas caramelizadas a este plato? Mira, para mí la cebolla ahí está cumpliendo la función de umami, porque la cebolla te va a dar picante, te va a dar dulce, te va a dar sal, te va a dar amargo, te va a dar todo, es un topping perfecto, Sí. que tú además te da textura. Entonces tú vas juntando, sientes las manzanas suaves, pero le metes la cebollita que está caramelizada, pero crocante en el centro y muerdes y explota y sientes las notas de la fruta, del vino reducidas, que el vino en sí ya te da otro viaje, ¿no? O sea, el vino en sí ya te da añejamiento, te da fermentación, te da sabor a fruta madura, te da sabor a madera. Delicioso. Sí, más umami que eso no se puede. Ahí ustedes están tan antojados como yo, pero bueno, la idea también, por ejemplo, me encantó lo que dijiste de la cebolla. Siempre que nosotros hacemos como nuestras clases de aquí, le pongo a las personas a hacer, a mis estudiantes, una lista de todos los ingredientes que pueden traernos picantes a los platos, y muy poca gente se acuerda de la cebolla. Y la cebolla sí tiene su picor y aporta ese picor. Buenísimo. Sí. Aquí nos pregunta Audrey Pacheco. Hola, buenas tardes. ¿Podrían repetir el nombre de la receta, por favor? Son unas salchichas de cerdo artesanal con manzanas, manzanas caramelizadas, gravy, que se hace del mismo jugo de la salchicha, y lo ayudamos con un poco de caldo de carne para hacer la aclaración, y tenemos cebollas caramelizadas en vino y el puré de ñame. Vale, súper. Bueno, Isis también está toda como nosotros. Isis se ve súper, súper deli. Si tiene más preguntas, entonces es el momento, porque ahorita ya vamos a estar cerrando. Antes de cerrar también, ¿qué te falta? Ya entonces volvemos de nuevo a hablar con nuestros invitados. Y ¿qué te faltó gastronómicamente de Colombia? ¿Hay algo que tú dijiste? Vuelvo porque me hace falta pasar por esta experiencia, probar esto. Gastronómicamente no. Probaste de todo, te fuiste súper satisfecha de todo lo probado. Me falta probar los inventos de la cuchara. Sí, porque justo vine cuando se inauguró, sí, pero no estabas aquí en este momento. Sí, probé los desayunos ricos, pero me falta seguir probando los inventos. Pero no, este viaje me voy muy satisfecha porque he probado un poquito de todo y de fuera de la costa. Siempre venía a la costa directamente, que es donde es mi familia. Entonces, esta vez la experiencia en Cafetero, Medellín y Bogotá. Súper. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te espera ahora? Porque te espera algo nuevo en Londres desde el punto de vista gastronómico. Entonces vamos a chismosearle un poquitico la vida aquí a Estefi. ¿Qué te espera? Me espera Gordon Ramsay. Bueno, no sé quiénes saben, de pronto saben un poco de gastronomía, de pronto saben quién es Gordon Ramsay. Sí, ¿Quién es Gordon ahora Ramsay? me uno a Gordon Ramsay, que es un chef muy reconocido inglés. Y bueno, tiene toda una línea de restaurantes en Inglaterra y ahora está expandiendo su compañía en Londres y está abriendo
líneas de todo. ¿Qué te digo? O sea, aparte de seguir abriendo líneas gastronómicas, está abriendo líneas más casuales, su propia línea de hamburguesas y de pizza. Y nada, estamos en plena fase de expansión y me uno justo para eso. Hay algo que decía también cuando estábamos hablando con Steffi, y ella decía que todo el tema del Brexit había hecho pues todo un cambio en el sentido de los equipos en los restaurantes, recursos humanos. Entonces quiero que nos hables un poquito de eso. Bueno, últimamente he estado indagando y ya no es tanto el Brexit, ya es el COVID y está afectando a todo el mundo. Entonces, es muy difícil conseguir mano de obra ahora mismo porque mucha gente ha decidido pues no trabajar. Estoy hablando de Europa y América porque se han estado dando muchas ayudas por parte del gobierno que van a caducar en diciembre. Entonces, desde que todo se reactivó otra vez hasta ahora, mucha gente ha decidido no volver a trabajar para buscar trabajos con más calma o para reestructurar sus caminos laborales. Entonces, tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Qué pasa? Y esto también está pasando en Londres, en todos lados. Las condiciones laborales en los últimos 10, 15 años, para ciertas líneas de trabajo, vamos a hablar de la hostelería en este caso, han sido pésimas. Las horas no son las adecuadas, los salarios no son los adecuados y las condiciones laborales tampoco han estado siendo las adecuadas. La verdad es que la gente pues, ha ido aguantando y un parón como el que tuvimos con la pandemia lo que te hace es pensar mucho. Entonces, por eso no estábamos con la problemática de que muchísima gente no volvió a trabajar. Y ahora, ¿qué pasa? Que como está pasando a nivel mundial, todas las compañías, ¿cuál es la opción que tienen? Mejorar las condiciones, mejorar las horas, darle más valor al trabajador y pagar más. Entonces ya se ha ido dando, desde antes de que me viniera a Colombia, ya estábamos tan locos por encontrar trabajadores que estábamos ofreciendo el precio por la hora a unas 14 libras. 14 libras cuando estaba a 10, 11 el precio por la hora. Entonces, yo creo que esto va a llevarnos a un punto positivo. Ahora estamos fatal y Navidad va a darnos duro en toda Europa y en América. Va a dar muy duro a la hostelería y la gente va a estar porque una persona va a tener que hacer el trabajo de 24. Normalmente a veces ya pasa a hacer el trabajo de 2, pero esto ya va a ser algo a otro nivel. Pero supongo que, o sea, eso es lo que yo creo y espero, que a partir de enero, febrero, cuando ya todas las ayudas y todo, porque ahora mismo la gente tiene mucho cash flow, al no salir, tú sigues recibiendo dinero, no te lo estás gastando, entonces hay mucho cash flow para tú organizarte y no trabajar durante un tiempo, pero ahora ya va a tener que reactivarse el mercado. Lo bueno es que los profesionales de la hostelería o de otras industrias podremos exigir más derechos y nos vamos a encontrar con un panorama mucho más positivo. Bueno, miren, porque ese es el panorama que se espera que ahora que vuelva a Londres, entonces para que también escuchen todas las personas que están en el sector y en la industria de la hostelería, también en la industria de la restauración, y bueno, como dices tú, no solo en Londres, sino en todas partes del mundo. Chef Franco, tenemos unos minutitos. ¿Con qué te quedas de estos sabores de Londres, de lo que escuchaste? Porque es chévere de que escuchen un montón. Chef Franco también tiene como muchas ideas de lo que pasa aquí en la restauración en Barranquilla, y bueno, porque él es también chef asesor, no solo en Barranquilla, sino en restaurantes de Bogotá, de San Andrés, entonces de Cartagena. Entonces, también ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con algo también de lo escuchado en esta sesión? Definitivamente hay que trabajar muy duro en el servicio. O sea, eso tiene que ser una prioridad, no del punto de vista administración pública, sino que los empresarios gastronómicos tienen que dar un paso atrás. O sea, eso, y también tiene que haber un esfuerzo colectivo del gremio de servicios, mesas, host, vendedores, en fin, que también se capaciten más. Porque realmente, como ella lo dijo, si tú no ves tu profesión como una profesión, difícilmente te vas a preocupar por mejorar.
Los cocineros que nos gusta la cocina, invertimos mucho en educación. Viajamos, pagamos diplomados, pagamos especializaciones, estudiamos en escuelas que a veces son más costosas que las universidades. Tenemos que invertir en comer, en tomar, en conocer gente, en conocer lugares. Pero siento que aquí en América Latina, no toda América Latina, porque de pronto en el cono sur es un poco diferente la percepción de ser mesero. Los uruguayos, los argentinos son más dedicados. Pero por ejemplo acá en lo que es Centroamérica y norte de Sudamérica, no sientes esa responsabilidad por culturizarte, por entender mejor tu gastronomía, por ofrecer una experiencia mejor a los clientes y mucho menos por ser un sibarita en cuanto a gastronomía, a servicio. Tú podrías transmitir todo lo que aprendes a tu cliente, pero aquí hay como una negación a querer invertir en todo ese aprendizaje, sino como una supervivencia. Como voy, me gano el día, me gano el turno, sobrevivo, pago mis cuentas y me regreso a mi casa. Y así pasan, y sí necesitamos que ese gremio, obviamente ayudado con estímulos, que hayan incentivos, pero que también haya un cambio de mentalidad. Sí. Porque si no hay un cambio de mentalidad, los estímulos tampoco van a servir de nada. Así es. Y había algo de acuerdo a eso que yo le preguntaba cuando estábamos reunidas con y que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo le hacía una pregunta y aunque creo que fue una pregunta errada, la respuesta de ella fue correcta. Entonces yo le preguntaba que como ella ha trabajado en Estrellas Michelin, ¿qué es eso que une o que es igual en los restaurantes de Estrellas Michelin en Londres? Entonces ella me decía que más que eso, me acuerdo, me decía que más que eso es cómo se mantiene un lugar allá. O sea, que allá no importa tanto las estrellas Michelin, que allá es ni los reconocimientos, que allá importa más es que por muchos años se haya mantenido convertirse un poquito en institución. Ajá. ¿Cómo es eso? Pues eso, que sea un referente de algo, ¿entiendes? O sea, cada uno, o sea, en una de las compañías donde estaba trabajando era referente no solo de gastronomía y de innovación constante, porque siempre cambiaban los menús y todo el rollo, sino también era de tendencia, de moda, de arte. Entonces ya eso, los tipos de eventos que hacían, el tipo de clientela que siempre recibía, y entonces tú ya ibas a ese sitio y ya sabías que siempre ibas a estar en un ambiente muy chic, con el tipo de música, con el tipo, o sea, que no le faltara detalles. Pero bueno, cada institución tiene lo suyo. Habrá otro que es el mejor haciendo brunch indie. O sea, donde se puede encontrar cualquier cosa. O sirviendo el té. O sirviendo el té, exacto. Pero es más eso que, o sea, sí que es verdad que, como te dije, en España lo de las estrellas Michelin, y sobre todo, o sea, cuando trabajas en uno, nosotros, como él dice, en los días que teníamos libre, el personal de sala, nosotros íbamos a otros restaurantes en el que estaba pasando. Siempre era como mantener un poquito en la tendencia esta y se le daba mucho como a Michelin y solo teníamos eso en mente. Pero en Londres, o sea, igual, y a veces lo mencionan y es como, pues no sé, es como... Sí. Tampoco, o sea, no le da tanto bola. No se le da tanta bola, ¿me entiendes? Entonces, a mí que me queda eso de que en Londres también se sabe esa experiencia. Es un lugar que ofrece experiencia y sabe a innovación, porque si un restaurante innova, crea experiencias, se va creando la institución. Y es por eso que mejor, o sea, así también mantienes muy viva la capacitación de tus empleados. Si me expliques, o sea, tú cada vez que cambias de menú tienes que hacer un plan completo de training para explicar e introducir todos los nuevos ingredientes, tendencias, vinos, coctelería, técnicas de coctelería, tal. O sea, tú haces un antes de que el menú salga en vivo, tú haces el training tanto para sala, como para bar, como para cocina. 360 de todo lo que entra nuevo. Entonces, si ya haces un training de vinos, ahí ya aprovechas para hacer un básico de vinos y después ya concentrarte en las nuevas referencias de vinos que tienes. Si vas a hacer un training para todos los nuevos platos del menú, vas a hacer un básico de gastronomía
de dónde estamos sacando estos ingredientes, que a algunos te cuesta reconocer hasta el nombre, vas a explicar un poquito y después la gente lo prueba y entonces ya vas capacitando, cada 3 meses el empleado sabe que ya lo estás capacitando en cierto modo, más que durante o sea, cuando no hay refresh, que se le llama, tú ofreces también más capacitación para tus empleados y se pueden tratar títulos oficiales. Súper, ella me decía incluso que hacían un entrenamiento en adjetivos, cómo el camarero va a presentar el plato y hacen como un entrenamiento de qué diferentes tipos de adjetivos se pueden utilizar para describir comida, no es decir es nice. Y no, bueno, y no sonar tampoco redundante, ¿no? Sí, porque después de explicando 7 platos, ya se saca la... ¿Quiere sabor? Gracias. Sí. Bueno, entonces aquí ahorita le vamos a pasar en un minuto el micrófono a Wendy, que va a ser como el cierre total. Pero entonces yo aquí moderando un poquito, quiero sacar como las conclusiones. Obviamente, si nosotros hablamos de sabores de cualquier parte del mundo, vamos a hablar de plato. En este caso, entonces hablamos de platos que tienen muchas calorías precisamente por el tipo de clima. Entonces hablamos, por ejemplo, que saben veggie, que saben a mac and cheese, saben a fish and chips, etcétera. Pero también hablamos de otras cosas. Por ejemplo, ¿a qué sabe? ¿Sabe innovación? A mí yo me quedo con eso. Sabe innovación, sabe a servicio, sabe a conceptos, sabe a cultura, porque la creación de experiencias lleva a cultura, sabe a inmigrantes, y en eso también compartimos muchas cosas. Entonces, con nuestra ciudad, sabe a inmigración, en el caso de ustedes, a todos los sabores indios, los sabores africanos y jamaiquinos del Caribe. Entonces, hace parte como de todos estos sabores de Londres, y nos encanta que nos hayan acompañado y que nos hayan dado a nosotros esta oportunidad de estar aquí en Cátedra Europa. Entonces, muchas gracias también a ustedes todos por sacar el tiempo por estar aquí y contarnos todas sus experiencias y ayudarnos a aprender un poco más de gastronomía. Gracias a ti, Diana. Bueno, gracias. Entonces, ahora sí le pasamos el micrófono a Wendy. Muchísimas gracias, Diana, Chef Franco, Estefanía, por acompañarnos hoy, y a todos los asistentes por estar con nosotros en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de la plataforma, y a seguir conectados a toda la programación de Cátedra Europa. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Hasta luego. Hasta luego.